Salve María la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a conversar sobre un tema candente. Solo los pobres se salvan. Y vamos a ver a un joven que se acerca a Jesús corriendo ansioso, pero que se va triste y abatido. ¿A qué distancia entonces se encuentra nuestra alma de la actitud del joven rico? ¿Acaso todos los ricos se condenan? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 125 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana, la historia del joven rico. Y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿solo los pobres se salvan? ¿Y todos los ricos se condenan? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces al programa número 125, este es el programa número 105 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovecho como siempre tradicionalmente para saludar a las diferentes audiencias que nos acompañan. Es Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, y las audiencias, por supuesto, de las redes sociales, de YouTube, de WhatsApp y de, por supuesto, todos los lugares donde los heraldos del Evangelio ejercen su apostolado. El día de hoy tenemos un poquito de problemas técnicos porque aquí en la casa, en Toronto, se nos ha acabado la internet. Entonces, sepan disculpar un poquitito la calidad técnica del día de hoy, pero es que realmente no tuvimos otra opción. Pero hablando de calidades técnicas, gracias a Dios tenemos un panel excelentísimo. Ya saben, conocen ustedes al hermano Pablo Vela y al doctor Saúl Castiblanco. Para quienes nos sintonizan por la primera vez o por las primeras veces, les recuerdo que el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio es misionero en Argentina y dirige diariamente las Buenas Noches a María con los heraldos de ese país. Son ya casi 80.000 seguidores en las redes sociales. Y el doctor Saúl Castiblanco también nos acompañará el día de hoy. Es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Hoy tenemos, como dijimos al comienzo, un evangelio lleno de maravillas y de momentos que nos hacen pensar. Entonces vamos a zambullirnos en el texto, vamos a escuchar el evangelio y vamos entonces a prepararnos para el programa del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas maestro bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle:
Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá, ahora en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Entonces, como pudimos ver en el comienzo, en la lectura del Evangelio, este es el Evangelio del joven rico y uno ve aspectos absolutamente impresionantes que Monseñor John Cla no hace sino resaltar de una manera realmente muy inédita. Ahora, doctor Saúl, hay un aspecto que Monseñor John Cla nos llama la atención y dice que el joven llegó corriendo, llegó corriendo y llegó ansioso y se va triste, se va desamparado, cabizbajo. Y al mismo tiempo vemos que, claro, él fue invitado ni más ni menos a formar parte de los familiares de nuestro Señor, a formar parte de los apóstoles de nuestro Señor. Y se va de esa manera. ¿Cómo podríamos entonces analizar ese tema que me parece muy, pero muy interesante? Bueno, la emoción Juan Clara, el propio emoción Juan Clara en el libro, él muestra que, y justamente lo relaciono con lo que el señor acaba de decir, que es, él llegó corriendo, era alguien que tenía una preocupación por su vida espiritual, ¿cierto? Que ya un muchacho joven, en el auge de su vitalidad, cumpla los mandamientos, es un milagro. Súmele que además era rico, por lo menos tenía todas las posibilidades de usar esa riqueza para el pecado, ¿no? Pero él cumplía los mandamientos y nuestro Señor, dice el Evangelio, ¿no? Lo vio y se alegró. Pero seguramente, y lo dice Monseñor Juan Clá, él no estaba satisfecho con las simples disposiciones formales y superficiales y exteriores de los fariseos que le decían, usted para salvarse tiene que cumplir con tales y tales rituales, con tales y tales normas, no, sino que él seguramente ya había escuchado algo del maestro, lo llama maestro bueno a nuestro Señor, él lo había escuchado que él tiene una doctrina mucho más profunda y a la que él estaba queriendo acceder, y por eso llega con esa agitación, por llamarlo así, con esa prontitud. Entonces, una persona que se podría decir que estaba bien dispuesta y seguramente movida por la gracia para escuchar la doctrina de nuestro Señor, ¿no? Entonces, esta es una historia que no es de final feliz, esta es una historia que es de final triste, ¿no? Es un final triste, pero nosotros no estamos hechos para que nos cuenten historias que terminan color de rosa, sino para que nos digan la verdad, sobre todo para escuchar el camino hacia la vida eterna, ¿no? Entonces, Doctor Monseñor Saúl, hay una cosa comienza aquí diciendo eso, que, es que, sí, hay una cosa aquí, disculpe que le interrumpo, pero es que nuestro Señor justamente lo que usted decía, ¿no? Él agarra y dice, bueno, en determinado momento le enumera los mandamientos, pero no son todos los mandamientos, ¿no? Sino son algunos mandamientos que eran muy, 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 muy puntiagudos para este caso. Y en el concreto dice, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Y eran típicas cosas del tiempo, ¿no? Que un judío, un hebreo, debía realmente cumplir. Y lo que usted decía, o sea, él no encontraba una satisfacción solamente en cumplir esos aspectos, sino que quería una cosa más, algo más, ¿no? Por tanto, era alguien que realmente deseaba, en cierto sentido, eh, satisfacer más ese deseo de infinito, ¿no? Que todo humano tiene. Pero ahí, bueno, perfecto. ahí le corté, ¿no es cierto? Porque usted justamente iba a levantar un tema y me parece que va mucho en esa línea, por eso decía. No, no, don Gustavo, que lo que el Señor dice, claro, nuestro Señor, Él es el perfecto médico de las almas. Él veía el alma de Enrico perfectamente de toda la eternidad y Él decía, yo sé cuál es el mejor camino que puedo seguir para llevarlo a cumplir su vocación, que como es el tercer apóstol, ¿no? Entonces nuestro Señor va, ¿por qué? Porque al final de cuentas, ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es el mandamiento que cumplido nos sacia la sed de infinito, que es lo que el Señor estaba diciendo ahorita. Pero nuestro Señor sabía que Él en ese mandamiento no era muy practicante, sabía que ese era su punto flaco. Entonces nuestro Señor comienza diciéndole, nuestro Señor comienza estableciendo un puente con Él, ¿no? Es más, con nuestro Señor dice Monseñor Juan Claquí, Él no le dijo, yo cumplo estos mandamientos. Nuestro Señor es el que le dice, tú los conoces y tú los cumples. En el fondo estaba diciéndole que yo lo conozco a usted, como que ya yo lo amo.
¿no? Y quien habla del amor de Cristo, pues ya está hablando de a dónde lo quiere llevar nuestro Señor. Y es al amor de Dios, que era el amor de Dios, que él, en el caso de él, era ser apóstol, ¿no? Esa era su vocación. Su vocación no era ser un buen administrador, ser un buen padre de familia, no, su vocación era ser apóstol, una vocación altísima. Nuestro Señor ve esa vocación que Él mismo le puso desde toda la eternidad, ve que es un hombre bueno, que puede cumplir su vocación, y Él hace como el médico palpando la herida para ver cómo la puede curar de la mejor manera. Uy, qué historia tan dura, me ha gustado. Qué Qué historia tan historia tan dura. linda, pero tan dura. Y nuestra audiencia ciertamente debe estar cautivada en este momento, ¿no? Justamente escuchando estos aspectos. Ahora, doctor Saúl, muchos piensan entonces que era una cuestión de avaricia, porque no quiso entonces desapegarse del dinero. Y aquí Monseñor John Clark nos llama la atención y nos dice que no era un problema de avaricia. Qué curioso eso, ¿eh? Digamos, podía haber un apego al dinero, ¿cierto? Así hablan muchos de los exégetas, inclusive padres de la iglesia, pero Monseñor Juan Clara no lo niega, pero dice, el apego al dinero en el fondo revelaba otra cosa, era un apego a sus propios criterios y a sus propias fuerzas, ¿cierto? ¿Qué? Porque existe esa posibilidad. Cuando uno tiene una buena situación económica, es fácil olvidarse de Dios, ¿no? Si yo tengo todo, no es sino hoy en día dar clic y tengo un viaje de descanso. Me encuentro con tal problema, doy otro clic y se soluciona el problema, ¿no? Es fácil idolatrar el dinero, ¿no? Pero en el caso de él, más concretamente, la idolatría del dinero, el apego al dinero, mayor o menor, en el fondo revelar un apego a sí mismo. Y lo que nuestro Señor le dice es, usted tiene una vocación altísima, cumplir esa vocación no es fácil, porque sí, usted tiene que renunciar a todo, pero para cumplir esa vocación, pídame la gracia. Él no quiso pedir la gracia. Y aquí Monseñor John Clark dice exactamente eso. Vamos a leerlo para nuestro público. Dice, cuando fue invitado a seguir al Señor y sintió su propia debilidad e insuficiencia, debió haber dicho, Señor, no tengo fuerzas para seguirte, tengo apego a mis riquezas y sobre todo me falta un amor exclusivo por ti. Y ante ese acto de humildad, nuestro Señor entonces le hubiera dado gracias superabundantes para cumplir esa vocación. Ahora mire que Monseñor Juan Cla comienza haciendo un análisis general de lo que es la vocación. Entonces, en el caso concreto de él tenía una vocación altísima que exigía una gran renuncia y a la cual le sería dada como contraprestación. Esa renuncia, grandes gracias, es lo que promete nuestro Señor. Ya el siento aquí en la tierra, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene una vocación. No será la de ser apóstol, no será la de ser monje, no será la de ser religioso, puede ser simplemente la de ser padre de familia. Y también en esas vocaciones, que podrán no ser las más altas, pero son vocaciones dadas por Dios, necesitamos la ayuda de la gracia. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que Monseñor Juan Cla dice de enseñanza sobre este episodio evangélico se aplica a todos, y es cual, sea cual sea la vocación que cada uno tiene, va a haber momentos en que usted no tiene fuerzas para cumplirla, y ahí no es que no le queda otro recurso, sino pedir a Dios la fuerza y la gracia, sino que ese es el recurso maravilloso. Dios está ahí para darnos la gracia, entonces pídala. Y ahí podemos decir que cuando tocamos fondo es el mejor momento de la vida espiritual, ¿no? Yo me acuerdo de Monseñor Clara aconsejando a muchos jóvenes, aconsejando a gente, y él decía eso, ¿no? De repente llega personas y me dicen, pero mire, yo, no, la verdad que no, estoy en el fin, no tengo más nada, no tengo una ruina absolutamente total. Y ahí Monseñor John sonreí y decía, no se preocupe, usted está en el mejor momento de su vida espiritual, porque usted ha reconocido que no puede por sí mismo. Entonces la gracia es, ¿no? Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y esa es exactamente la mejor realización que la persona puede tener sobre sí misma, ¿no? Cuando realmente no tiene más ilusiones, se ha dado cuenta que es, ¿no? Propiamente el estado de bancarrota espiritual. Y ahí entonces es que, bueno, nos abrimos a recibir la gracia de Dios. A diferencia de Judas, Claro. Judas, reconoció el pecado, empezó a tener remordimiento del pecado, pero siguió siendo orgulloso. Entonces, por eso no acudió a pedir perdón, no acudir. Entonces, el momento en que usted, como dice don Gustavo, está en bancarrota,
el demonio llega y le dice, usted ya no tiene nada que hacer, usted está perdido, váyase de aquí, cometa tal locura, pero como dice don Gustavo, puede ser la ocasión de la redención. ¿Por qué? Porque ¿cuáles van a ser los mayores apóstoles de toda la historia? Los mayores hombres de toda la historia. Dice San Luis María Griñón de Montfort que van a ser los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? Aquellos a los cuales la Virgen le van a decir a la Virgen, opus tum fac, que tú hagas tu obra en mí, que soy miseria. Cuando uno reconoce que es miseria, como que le abre el campo a Dios para que Dios actúe. Pero no es fácil reconocerse miserable, ¿no, Gustavo? No es fácil. No es fácil, y fue lo que le pasó justamente al joven rico, ¿no? Porque en definitiva fue ese aspecto, ¿no? Que acabó, en fin, llevándole a abandonar a nuestro Señor triste y cabizbajo. Y aquí también Monseñor John Klein nos dice, ¿no? Sin embargo, le faltó reconocer a él, ¿no? Dice que si practicaba los mandamientos, no era por sus propias fuerzas, sino por la gracia divina, y que sin el auxilio de la gracia no conseguiría despreciar las riquezas y seguir a Jesús. Y dice que si él hubiese reconocido ese aspecto, nuestro Señor le hubiera dado esa gracia que necesitaba para poder superar todos estos límites. No reconoció su insuficiencia y por tanto no pidió la gracia. Porque si hubiera pedido la gracia, nuestro Señor le da la gracia. Ahora, Entonces, la salvación está al alcance de un pedido, de un pedido. ahora, qué lección que nos deja esto, ¿no, doctor Saúl, para esta primera parte del programa? Porque Se acerca de esa manera, Gustavo, al pasaje, por ejemplo, del pecador que pide perdón y del fariseo que dice, no, dame el cielo porque yo soy un coloso, ¿no? Aquí no hay colosos. El que se dice coloso en el fondo es un mentiroso y se considera el pecador y pide la gracia. ahora, doctor Saúl, hay un último aspecto para esta primera parte del programa y es que cuentan revelaciones particulares que durante la pasión de nuestro Señor dicen que entre los que más insultaban a nuestro Señor, entre los que más le tiraban piedras, entre los que más lo ultrajaban, dice que estaba justamente el joven rico del Evangelio. Ahí sí la Y historia ya no termina, no es que tenga un final triste, sino un final trágico. Este hombre que estaba llamado a ser un San Pedro, un San Pablo, ¿cierto? Termina siendo casi que peor que Judas, o de la misma calaña que de Judas, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío, hay momentos de la vida en que se define una vida hasta los extremos, hasta el extremo del bien, puede haber sido apóstol, hasta el extremo del mal, fue un deicida, ¿no? Entonces, ante ese temor, ese pavor que le debe correr a uno cuando piensa en las situaciones ejemplificadas por lo que el Señor acaba de decir, la enseñanza que le debe correr a uno es, sea humilde, reconozca que usted es un miserable, no critique tanto al joven rico porque usted puede ser así, sea humilde y pida la gracia de Dios, mediada por la medianera universal de todas las gracias. Ahí está salvado, si no, no. hay una frase muy, muy bonita, ¿no? Que Monseñor John Cloud muchas veces llamaba la atención y decía, ¿no? Es un dicho, un refrán, ¿no? Hispánico, y dice que quien de santo resbala, hasta el infierno no para, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? Realmente ¿cómo podemos decir esto? A ver, mucho ojo, ¿no? Con las gracias que recibimos, porque las gracias son dadas, ¿no? Como dice, bueno, gratis, ¿no? Y por tanto, necesitamos tener mucho cuidado de administrarlas muy bien, porque, ¿no? Si nos reconocemos pecadores, ahí está todo arreglado, ¿no? Sí, y siempre yo creo que pensar en la madre. Nosotros tenemos una madre que es la madre de Dios, pero ella no es solamente, digamos, quien nos conforta, ella es quien nos alimenta en la gracia y nosotros debemos vivir junto a ella toda la vida, como el niño en los brazos de la madre. Ahí solucionado. No, ahí no hay autosuficiencia. No, es que somos niños. Lo debemos todo a ella. Entonces, si él hubiera tenido devoción a la Virgen, ¿no? En ese sentido, después de la devoción a la Virgen se extendió por el cristianismo, es más fácil la salvación. Doctor Saúl, vamos a un corte entonces con unos avisos del padre Ignacio Montojo que nos va a dar sobre la plataforma de los Heraldos y enseguida retornamos con la segunda parte del programa. Estamos con el hermano Paulo y vamos a comentar ese tema también muy conectado con este evangelio y es, bueno, y al final de todo, ¿dónde está nuestra alma? ¿No? ¿Hasta dónde, en qué punto estamos hoy en día
y a qué distancia de repente estamos del joven rico del Evangelio. Vamos a un corte y ya volvemos. Soy el padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y como veníamos conversando con el doctor Saúl en la primera parte, ahora estamos, claro, con el hermano Pablo. Salve María, hermano Pablo, bienvenido. Bueno, María, don Gustavo, una alegría, disculpe Tenemos que esta contarle a la situación aquí audiencia. tan... Tenemos que contarle a la audiencia, hoy ha sido un programa accidentadísimo, perdimos la internet 4 veces, se nos acabaron las luces, verán, uno está oscuro, el otro está amarillo, en fin, esperemos que la audiencia sepa disculpar porque realmente hemos tenido tantos problemas y dificultades el día de hoy que evidentemente, en fin. Mi perdón es hablar desde la caverna, por ahí. El hermano Pablo está ahí desde Argentina, de la caverna, quien les habla está acá perdido en una sala que no tenemos internet, estamos apenas colgados de no sé de dónde todavía. Entonces, bueno, pero vamos a esta sección espiritualidad y que Sí, realmente nos habla sobre este evangelio que estamos comentando, que es el evangelio del hijo pródigo, no, perdón, que es el evangelio de el joven rico. joven rico. Y bueno, entonces este es un momento para hacer preguntas difíciles. Y ya que tengo al hermano Pablo aquí hoy también, vamos a poner tradicionalmente el dedo en la llaga, ¿eh? Sí, Y vamos a señor. hacer una pregunta que Monseñor John Cla hace en su comentario. Y él dice, bueno, para nosotros hay una pregunta saludar. Y es, ¿a qué distancia se encuentra nuestra alma de la misma actitud del joven rico? Entonces es un problema, es un momento para un buen examen de conciencia en esta catequesis y al mismo tiempo también un buen momento para calibrar quizás nuestros puntos de partida y nuestra guía en la vida espiritual. Entonces, ¿somos otro joven rico? ¿No somos? ¿A qué distancia se encuentra nuestra alma de ese punto? ¿Cuál sería el termómetro, hermano Pablo, que podemos dar para saber dónde estamos ubicados? Don Gustavo, yo creo que todo lo que hemos vivido en estas últimas 4 horas que la audiencia no conoce aún, un día vamos a hacer el programa con los bloopers y van a saber lo que es la vida de, de los hermanos intentando hacer un programa. Pero, ¿cómo se llama? Dicen los expertos que hay que ser naturales, ¿no? Entonces, aquí la audiencia nos conoce como somos, ¿no? Podemos, el día que nos quieran decir algo, mire, saben lo que somos. No, Sin no les red, damos, no les damos calidad, pero les damos sinceridad por lo menos. sin Entonces, red y sin maquillaje, así que sí, estamos en eso. décima, aquí es como ese programa de los heraldos, heraldos sin secretos. Pero a lo que nos está sucediendo a nosotros hoy y lo que sucedió, vio días atrás, que se cayó el WhatsApp, el Facebook y el Instagram, yo creo que se aplica muy bien a esto que nosotros queremos decir, porque, bueno, el otro día que han caído estas redes sociales, bueno, yo me encontré con chicos que dijeron, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Y ahora qué ¿Y hago, ahora qué no? O hago? sea, ¿qué hago, no? Se cayó el Facebook, se cayó el Instagram, ¿no? Y se recuerda que días atrás el Evangelio decía la frase, ¿no? De Marta, que nuestro Señor le dice a Marta, ¿no? Marta, Marta, tú te preocupas mucho por los quehaceres, ¿no? María ha elegido la mejor parte y esa parte no le será quitada, ¿no? Y en estos días nos dimos cuenta que un día nos pueden quitar la pseudofelicidad y, y aquellas cosas a las cuales, si somos como el joven rico, puede ser que estemos apegados. Porque, oye, no tengo internet, no tengo la luz para hacer la grabación, no tengo tal cosa, no puedo hacer tal otra. Entonces, ¿cuál puede ser la reacción? Ay, ¿y ahora qué hago? Me enojo, me enfado, quito y pongo. ¿Por qué? Porque estoy apegado a esto, ¿no? Entonces, claro, el hermano fulano quiere salir, quiere hacer el programa, quiere no sé qué, pero ¿quiere hacer el programa por amor a Dios, para hacer bien a las almas? ¿O quiere hacer el programa porque, claro, tiene que aparecer?
Y el Y temperamento ahí en ese momento se muestra, ¿no? Porque claro, quién se pone y así, ¿no? Impaciente, y quién se pone, ¿no? claro, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué está todo eso? Y igual también con el otro día que cae el WhatsApp, cae el Instagram, cae el Facebook, ¿no? Nosotros justo íbamos para una visita con la Virgen, con algunas personas, y bueno, justamente por eso no se pudo hacer la comunicación entre algunos, fue todo muy distinto, pero pasamos un momento genial porque pasamos 3 horas sin nadie conectado, porque vio que hoy por hoy, hay que decirlo, ¿no? A veces pasa hasta dentro aquí de las casas de los heraldos, ¿no? Estamos hablando y hay uno que está con el WhatsApp, hay otro que está contestando tal cosa, o sea, estamos conectados todo el tiempo. Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas, ¿no? María eligió la mejor parte y esa no le será quitada. Nosotros también. ¿Por qué tiene relación? Imaginen, pasamos 3 horas en las que nadie estaba conectado, todo el mundo feliz. Cuando nos fuimos a dar cuenta era tardísimo. Decía, no podemos creerlo. Es que claro, estamos al dejar los celulares por ahí sin el reloj, uno empieza a conversar, empieza a sentirse a gusto, va charlando y el tiempo pasa, el reloj sigue avanzando. Y ahí, bueno, ¿qué pasó con el joven rico? El joven rico no solo no eligió la mejor parte, sino que estaba apegado a la peor parte. Y entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Cuando, en este caso fue una situación que, bueno, se cayeron los servidores del WhatsApp, del Instagram, de Facebook, aquí la Internet, de no sé qué, y pues gracias a Dios, a eso no estábamos apegados. Puede ser que a alguien sí le haya pasado, un chico, un joven. Ahora, hay otros apegos. Alguien, yo no diría, no, es que yo soy pobre, no tengo dinero, ¿no? ¿A qué me voy a pegar si a pura pena ni tengo una puerta ahí que se está cayendo? Pero puede haber apego a mi forma de ser, apego a mis caprichos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos, bueno, yo ya soy así y bueno, si quieren, bueno, si no, también? ¿Cuántas veces nosotros, no, hermano Gustavo, en la vida comunitaria, cuando en la noche rezamos las completas y vamos a hacer el examen de conciencia, ¿no? Y aquel arrañón en el corazón, ¿no? Y uno dice, ay, ¿lo dejo o no lo dejo? Y tenemos que pedir la gracia a Dios que nos ayude a desapegarnos de eso. Porque esta puede ser una obra buena, ¿no? Un apostolado. Pero ojalá me quiten ese apostolado, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahí está el termómetro, ¿no? Si nosotros elegimos la mejor parte, que la mejor parte siempre va a ser Dios, servirle a Él, entregarnos a Él, cuando nos suceden cosas como estas, esa frase que Monseñor Juan nos enseñó tantas veces, digamos, que él repite tantas veces, ¿no? Si Dios lo permitió, por algo es. Nos trae paz. Entonces, tal vez lo que nos dé ese termómetro que estamos buscando ahora poder discernir cuál es si aquello que a mí me gusta, si en un momento me lo quitan o me lo critican, ¿qué pasa en mi interior? ¿Siento ese arañón en el corazón? ¿Siento que estoy desesperado? ¿Me duele? ¿O estoy en paz? Ahí está, se podría decir como que ese termómetro, ¿no? Te recordará, don Gustavo, que el Monseñor nos decía eso, ¿no? ¿Cómo está el termómetro de la humildad, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene el superior o alguien y le dice, mire, eso que usted hizo está mal? Y tal vez la persona por dentro, por fuera, sí, muchas gracias, ¿no? Pero por dentro, ¿y este qué se piensa? Si este no lo sabe, si este no ha hecho podcast, si este no dice, si este aquí, si este allá, y tiene tal defecto y tiene tal otra cosa. Ahí nosotros, por desgracia, reaccionamos así que, ojo, tenemos que tener cuidado porque tenemos una tendencia natural a ese apego. O sea, es algo que tenemos que combatir y que Después del con el auxilio de la pecado, gracia de Dios podemos vencer. después del pecado original, yo creo que todo es apego, ¿no? En ¿Sí? realidad, digamos, O muy sea, difícil a menos que se practique la virtud claro. realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al joven rico, elige la mejor parte y lo invita a elegir la mejor parte.
no a medias, sino total. Pero el joven rico estaba apegado, estaba acostumbrado a elegir la peor parte Claro. y a colocar su corazón en esos bienes materiales. Entonces el problema no son los bienes materiales. El problema no es hacer o no hacer ese apostolado. El punto principal es, ¿dónde está nuestro corazón? Y para saber dónde está nuestro corazón y si nuestro corazón está puesto en Dios o si nuestro corazón está puesto en nosotros mismos o en las criaturas, está ese termómetro. ¿Qué pasa si alguien nos corrige? Un punto que está mal. ¿Qué pasa si alguien corrige ese apostolado? O en nuestro caso, ¿no? ¿Qué pasa si el superior nos dice, no, mire, ahora usted va a pasar de hacer el podcast a lavar los platos todos los días? ¿Cuál es cuál es en nuestro interior, ¿no? Porque como le digo, puede ser que por fuera, sí, señor, no sé cuánto, lo hago, no pero por dentro, ahora, sentir ese arañón en sí es natural. El problema es si lo combatimos o si no lo combatimos. Entonces, si sentimos ese arañón, quiere decir que o estamos siendo tentados a apegarnos y rechazamos esta tentación, o ya estamos apegados y Dios nos está diciendo como el joven rico, deja deja todo, ¿no? Vende, dáselo a los pobres y sígueme. Pero que sea un acto de virtud y no una filantropía. Hermano Pablo, vamos al otro aspecto ahora, a la otra cara de la moneda con el doctor Sí, Saúl, que es al respecto de los ricos. Un instante y enseguida retornamos. fenomenal. Y hermano Pablo, quizás esta parte del programa podríamos terminarla con lo propio que nos sugiere aquí Monseñor John Clark. Yo no sé si la audiencia ya tiene el libro, ¿no? Ha podido bajarlo, cosa que valga, pero vale tanto la pena que lo lean. Sí, Porque nosotros siempre recordamos en todos los programas, apenas estamos comentando puntas de iceberg, ¿no? Pero sí, hay tanto exactamente. más aquí para comentar y para decir. Pero bueno, podríamos terminar entonces con esto que dice el propio San Pedro, ¿no? Y que Monseñor John Clark cita, dice, por eso, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Haciendo esto no caeréis nunca. Qué lindo esto, ¿no? Pues así se os facilitará muchísimo la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, invitamos a la audiencia a tomar esa segunda carta de San Pedro y que bueno, ¿no? Que podamos aplicarla, pero al mismo tiempo, como decía el hermano Pablo, ¿no? Ese termómetro que no es otro sino, bueno, exactamente, ¿no? Cuando hay algo que está equivocado, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Hermano Pablo, pasamos a la tercera parte, ¿le parece? Que es la Eso, sección preguntas y respuestas. fenomenal. Y ya que lo tenemos aquí presente, entonces hay una pregunta A de la ver, audiencia que justo nos preguntan aquí, la voy a traer, y dice, quería preguntarles si solamente los pobres se salvan, porque se escucha tantas cosas hoy en día y este joven estaba pegado a las riquezas. Entonces, ¿solo los pobres se salvan? ¿Cómo es? sí, bueno, contestamos aquí desde la caverna. Estamos pobres, entonces, según eso. Estamos sin las luces, sin las luces. Entonces, interesante, ¿no le parece, hermano Gustavo, no? Qué Porque, dicotomía, ¿no? Ujú. sí, porque, ¿sabe que en una ocasión me pasó en una casa, en una visita con la Virgen? Yo era una familia que tenía un cierto pecunio, ¿no? Y la señora nos hizo esa pregunta y dice, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque siempre escuchamos, ¿no? Que los pobres, los pobres, los pobres. Y dice, bueno, y yo que tengo, por gracia de Dios y por mi trabajo, un pecunio, ¿qué pasa? O sea, Y hermano Pablo, ¿qué? aquí hoy, el día Y, de hoy, nuestro Señor nos y- dice, ¿no? Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y el propio San Pedro claro, se ¿no? pone así, ¿no? Entonces, sí, Claro, difícil esto. y entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, la vida espiritual y todo eso, todo se refiere simplemente al dinero. O sea, como que todo se define según la tarjeta de crédito que tengo. Entonces uno dice,
Bueno, si fuese así, pues la verdad podríamos pecar, pecar y pecar y tener una buena tarjeta de crédito y pues entramos en el reino de los cielos, o tal vez no la tengamos, o eso, ¿no? Y aparte lo hace pensar a uno, ¿no? Porque, por ejemplo, el Evangelio, ¿no? Utilicemos la Sagrada Escritura, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo durante la vida iba curando a los enfermos, buscando estar con aquellos, rescatar a los pecadores, ¿no? Buscar estar con aquellos que habían caído, ¿no? Eh, Estar también con los pobres. Pero cuando quería descansar, pues se iba a la casa de San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena, ¿no? Que por lo que nos cuenta la historia, era una de las familias más ricas de toda Jerusalén. Claro. Entonces, parecería que hay una dicotomía entre lo que Jesús dice y lo que él hace, ¿no? Porque si no está diciendo Kiki que es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos y de ahí él se va a descansar con los ricos, parecería una dicotomía, ¿no? El propio milagro Pero de las bodas de Caná, ¿no? También era una familia muy rica. también. Luego, por lo tanto, obviamente lo que estamos diciendo es una suposición, ¿no? O sea, es lógico que cae por sí solo, ¿no? Y aparte nosotros vamos a escuchar, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, no se centra la salvación en ser pobre o rico materialmente. Mientras obviamente esa riqueza sea obtenida de una forma lícita, Claro. sino que ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Los medios son medios, no son el fin. Nuestro fin es la salvación eterna, nuestro fin es la eternidad. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Simplemente en tener. Porque si nuestro fin única y exclusivamente es tener en esta tierra, por más que seamos pobres, materialmente hablando, somos ricos de espíritu. Y ahí no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón estar desviado y no estar en su lugar adecuado, pues nos va a llevar a hacer acciones equivocadas. Los pobres se salvan, pues se han cumplido la ley de Dios, se han llevado una vida santa, pues se van a salvar, igual que los ricos. Pero puede haber un pobre orgulloso que viva con envidia todo el tiempo por ver lo que el otro tiene y él no tiene. ¿Cuántas personas hay que uno quiere ayudarles y no se dejan ayudar? Hasta materialmente hablando. ¿Mm? Yo no digo que no hagamos la caridad, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa resalva, ¿no? Porque si no alguien puede decir que los heraldos dicen que hay que dejar de hacer caridad, ¿no? Eh, y bueno, entonces, obviamente que no. Pero esa caridad, incluso, por ejemplo, para la persona que hace ese acto de caridad, lo está haciendo para aparecer en la foto, tomarse la fotita, ¿no? Cortar el moñito y sí, dimos no sé cuántas canastas y aquí está la foto y aquí estoy y no sé qué. ¿Qué valor tiene eso delante de Dios? Ahora, puede ser que a veces sea necesario, alguien necesita hacerlo para demostrar que sí entregó la mercadería, por ejemplo, no sé, uno pidió ayuda para llevar a tal comunidad y bueno, se toma la foto porque si no las personas van a pensar que se lo quedó. Es una cosa distinta, o sea, va en el interior, ¿no? La pobreza espiritual va en el interior y no en lo exterior. No me define si soy pobre de espíritu o rico de espíritu. No me define las cosas que tenga. Me define dónde está mi corazón. Claro. Muy ¿Mm? interesante. Sí. Ahí está la definición. No es lo que tengo materialmente hablando, es lo que soy delante de Dios. Entonces, un San Luis Rey de Francia, que por ejemplo vestía sus vestiduras reales, ¿no?
pero se cuenta que por debajo, en los zapatos, por abajo, no había suela. Caminaba descalzo. Solo que los zapatos eran de seda, eran todos bonitos y nadie se daba cuenta. Entonces, él cumplía un papel, porque tenía que cumplir un papel como rey, pero era pobre de espíritu y sabía que esa misión le había sido dada por Dios y que él tenía un día que rendir cuentas a Dios por la misión que le había sido dada. Entonces, yo creo que es importante, hermano Gustavo, en la familia, ¿no? Los padres de familia, educar a sus hijos en la pobreza espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Primero, por ejemplo, agradecer lo que tenemos, agradecer a Dios lo que tenemos. Pedirle aquello que necesitamos. Si existe la posibilidad de ayudar al otro, ayudarle. Es muy bonito todavía, gracias a Dios, en medio de todas las cosas horrorosas de este mundo, pero todavía se encuentran lugares en los que, por ejemplo, hay una familia, ¿no?, que tiene un campo, que tiene una finca y tiene, pues, las personas que se encargan de la limpieza o que se encargan, pero que trabajan toda la vida con ellos, ¿no? Toda la vida, toda la vida. Y de tal manera que guardándose respeto, guardando las distancias, cada uno en su lugar, se crea una relación prácticamente de familia. Y que cuando el jefe, el patrón ve que alguno de sus servidores, empleados, está mal, sale a su auxilio. Entonces es algo muy lindo, muy orgánico. Por ejemplo, yo recuerdo, eso fue en Guatemala, una familia que tenían una persona que les ayudaba pues con manejando el auto. Esa persona ya había dejado de trabajar con ellos por X circunstancias y en un asalto, un accidente, murió el hijo de este señor. Cuando los patrones supieron, vea qué bonito, no solo ellos fueron al velorio, sino que llevaron a sus hijos. Y ellos fueron pues vestidos con la mayor gala, ¿no? Y fueron al velorio, acompañaron a la familia, ayudaron a los gastos y estuvieron presentes en medio de ese dolor. Ahí nosotros podemos decir que esa es la actitud de un pobre de espíritu. ¿Por qué? Primero porque físicamente, materialmente ayudó a la familia, pero más que haber ayudado en los gastos, para el Señor, la presencia de sus patrones ahí, apoyándole en ese momento de dolor, toda la familia, eso valió muchísimo. Y fue un ejemplo para los hijos, que me lo contaba uno de los hijos muchos años después. Lindísimo, Entonces, Pablo. eso es la actitud de un pobre de espíritu. Tiene un pecunio legítimamente ganado y lo utiliza también para el bien de las almas. Y ahí esos dos padres dieron un ejemplo a sus hijos de cómo se debe de ser. Educados, con vistas a lo sobrenatural, apoyando a aquel que en un momento les sirvió. Y usted ve que ese es el relacionamiento, ¿no? Si nosotros fuésemos pobres de espíritu y de tener ese relacionamiento entre nosotros, la vida sería otra, ¿no? Porque de ahí, de esa verdadera pobreza espiritual, nace la ayuda material. En cambio, yo puedo ir a un lugar, dejar 20 cajas de comida, y bueno, ahí que toquen su vida, yo toco la mía y ya estuvo. Hay un acto de caridad, que hay un acto de caridad, sí, fui, doné, no lo vamos a negar. Claro. Pero ¿fue una virtud o fue una filantropía? Porque si no, puede ser que católicos estemos siendo filantrópicos y no practicando la virtud. Y tenemos que recordar que como católicos no somos una ONG, somos parte de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, no digo que no lo hagamos, el que tiene oportunidad que lo haga. Incluso muchas veces se ven entre personas de mucha pobreza material que se ayudan mutuamente con mucha generosidad. Pero que sea un acto de virtud y no una filantropía. Hermano Pablo, vamos al otro aspecto ahora, a la otra cara de la moneda con el doctor Sí, Saúl, que es al respecto de los ricos. Un instante y enseguidita retornamos. fenomenal. Doctor Saúl, sería la segunda pregunta que tenemos y es una pregunta un poco difícil así, ¿no? Y es, ¿todos los ricos se condenan?
De hecho, nuestro Señor usa un lenguaje muy ilustrativo y muy fuerte en este evangelio que estamos contemplando, y es que no es fácil para los ricos salvarse, ¿no? Pero evidentemente, pues él no está haciendo una condena de la riqueza, y él tuvo conocidos, y podría decirse hasta amigos ricos, Nicodemo, o sea, Arimatea, el propio Mateo era rico, ¿no? Lázaro también, ¿no? Lázaro era uno de los hombres más ricos de la región en su tiempo, Saqueo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, pues la explicación clásica para que no se use eso en prédicas izquierdistas ideológicas, ¿no? Es que lo que nuestro Señor está previniendo es contra el apego a las riquezas. Evidentemente, pues si usted tiene mucha riqueza, es fácil apegarse a esas riquezas, el demonio va a trabajar en ese sentido, vivir pendiente de las riquezas, considerar que en la riqueza tiene una falsa seguridad, pero lo que nuestro Señor está apuntando es el apego, el uso desordenado de las riquezas y poner su confianza en las riquezas, ¿no? Y eso va muy en la línea, esto que acabamos de decir, de lo que dijo Monseñor Juan Clá en el comentario de este Evangelio, ¿no? Lo que nuestro Señor está apuntando como la gran falla del joven rico no es tener riquezas, porque él las había usado bien, no cumplía los mandamientos a pesar de tener bastantes riquezas, pero era de las riquezas, estaba llamado a ser el 13º apóstol. Entonces, el hombre que tiene bienes tiene que administrarlos bien, considerarlos como un don de Dios, no rechazarlos, pero sobre todo poner su confianza en el Señor. Y yo agregaría, tener un cuidado especial, justamente por tener riquezas, en evitar ese apego a las riquezas, o sea, tener esa intención especial, no me debo apegar a las riquezas, me debo apegar a Dios. Debo usar las riquezas para el bien y me debo apegar a Dios. O sea, no está mal obtener lucro, no está mal trabajar con un buen salario cuando el salario es justo y se proporciona al trabajo, eso no es malo. Es más, con la riqueza se puede hacer mucho bien. ¿Cuántos santos reyes en la iglesia con riquezas hicieron mucho bien a la cristiandad? ¿Cierto? Hicieron mucho bien a sus pueblos, ¿no? Evidentemente el rico tiene que tener cuidado con un vicio capital que es la avaricia, es un vicio capital, todo hombre tiene tendencia a la avaricia, pero avaricia también puede tener el pobre, porque el pobre se puede apegar al pedazo de tierra que tiene al lado, puede ser, eh, puede ser avaricioso con ese pedazo de tierra, entonces no apegarse, pero claro, el rico tiene que tener más cuidado con eso. No sé qué opina usted, Gustavo. No, no, muy interesante, doctor Saúl. Ahora, inclusive dicen, ¿no?, que el propio Marx reconocía que uno de los gobiernos más capaces y más justos que existieron fue justo el del rey San Luis de Francia, que era un hombre rico, Ah, evidentemente, no ¿no? sabía Sí, sí, que sí. Marx Cuentan, era cuentan. admirador secreto, porque eso no lo dicen los comunistas, ¿no? De San Luis de Francia. ¿Ah? Así que lo corroboraremos, pero dicen que ha sido así. Así que realmente es un aspecto ese muy, pero muy interesante. Claro. Ahora, Monseñor Juan Clark, cuando habla del joven rico, de pronto ya se trató ese tema, me disculparán. Él dice, oiga, él también no solamente tiene un apego a las riquezas, sino sobre todo él tiene una mentalidad de que él cumplía los mandamientos más por su esfuerzo que por la gracia de Dios, ¿no? Entonces aquí Monseñor Juan Cla nos orienta en su meditación a decir, oiga, lo importante es saber que todo nos viene de Dios, las riquezas y también la fuerza para cumplir los mandamientos. Es decir, las riquezas pueden generar una sensación también de autosuficiencia, de seguridad en sí mismo, que van transformando la mentalidad en una mentalidad naturalista. Y no tiene que tener una mentalidad de esclavo, una palabra que nos gusta mucho, pero que es muy de la espiritualidad de la iglesia, de esclavo de Dios, de dependiente total de Dios, de niño de Dios en los brazos de la Madre, la Virgen Santísima, la Madre de Dios. El joven rico no tenía esa mentalidad, el joven rico no era suficiente, entonces él creía que él cumplía sus mandamientos, a excepción, se puede decir que completamente del primero, cumplía los mandamientos por sus fuerzas, y no, uno cumple los mandamientos por misericordia de Dios que nos regala su gracia, por misericordia de la medianera universal de todas las gracias que nos da la gracia, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Y ese comentario me parece muy ilustrativo de Monseñor Juan Clá, para decir, oiga, aquí todos debemos ser pobres. Pobre de espíritu no es solamente el que no se apega a las riquezas, no. Pobre de espíritu el que se sabe que en su naturaleza es indigente, es insuficiente para cumplir con no tiene la riqueza para pagar los mandamientos.
La riqueza viene de Dios, de una actitud humilde que le pide a Dios y que sabe que todo lo cumple por la gracia de Dios. Fenomenal, doctor Saúl, muy bien. Pasamos entonces a la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. También puede ser libros, puede ser artículos. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda para esta semana? Don Gustavo, de pronto a nuestros oyentes que estén interesados, por ejemplo, en descansar un poco y que tengan un tiempo para elevar el espíritu hacia las consideraciones un poco místicas, me gustaría recomendar una antología de poesía religiosa. El autor se llama Leopoldo de Luis, donde ciertamente encontrarán arte bueno, arte que no solamente deleita, sino que eleva el espíritu, ¿no? En estos tiempos de angustias, de aprensiones, saber que sigue existiendo la belleza, que la belleza espera al otro lado de la vida, que la belleza ya está presente en esta vida cuando sabemos ver la realidad con ojos de trascendencia y con ojos místicos, pues tal vez esta obra, que la colocaremos ahí, don Gustavo sabrá, en las recomendaciones, lo ayude a saber que, como decía Santa Teresita, detrás de las nubes grises, el cielo siempre sigue siendo azul. Muy bien, Se llama entonces. Antología de Poesía Religiosa de Leopoldo de Luis. Muy bien, entonces los oyentes la encontrarán en las notas del programa, bien aquí abajo para quienes nos ven en WhatsApp o también para quienes nos visitan en la website del programa, en las websites, porque ya esto se está extendiendo a varias. Pero muy bien, entonces. Hermano Pablo, ¿qué nos sugiere para esta semana? Quiero sugerir a la audiencia, la verdad que un video muy bueno que sacó Catholic Link un tiempo atrás que se titula Me quedan 44 días y 15 horas de vida para compartir contigo. ¿A ti cuánto te queda? Y habla de cuánto tiempo le dedicamos a estar con la familia y los amigos y cuánto tiempo a otras cosas. Nos va a ayudar muchísimo a elegir la mejor parte. Se lo recomiendo muchísimo. Lo ponemos entonces en las notas del programa. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les hablo, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.